Todos reían. Las risas llenaban la sala, los papeles de regalo volaban por el aire como si fueran confeti, y las luces del árbol parpadeaban con un brillo casi burlón. Cada nombre era llamado en voz alta, cada paquete recibido con aplausos y comentarios efusivos. Para Sophie, de la abuela. Para mi amorcito, de papá. Y yo, sentada en la cabecera de la mesa, sonreía, asentía, aplaudía. Mis manos estaban frías, mi corazón, más aún. No escuché mi nombre una sola vez. Ni un sobre, ni una bufanda, ni una tarjeta escrita con cariño. Solo el murmullo lejano del olvido disfrazado de celebración. En esa noche de supuesta unión, fui la única presencia invisible. Recuerdo que me arreglé con esmero. Me puse el vestido burdeos que siempre me ha gustado, el que mi difunto esposo solía decir que me hacía ver elegante. Preparé con mis propias manos la cena. Cociné durante horas. Puse la mesa con el mantel que heredé de mi madre. Coloqué servilletas dobladas en forma de estrella. Encendí velas perfumadas. Hice todo como lo hacía cuando eran pequeños, cuando me rodeaban de abrazos y me dibujaban tarjetas con crayones. Pero ahora eran adultos. Y yo, al parecer, solo un adorno navideño más. Cuando vi a mi hijo mayor abrazar a su suegra con una calidez que no me dedicó ni al entrar, sentí algo en mi pecho que no supe nombrar. ¿Celos? ¿Dolor? ¿Resignación? No lo sé. Lo que sí supe fue que ese abrazo no era para mí, que yo ya no era prioridad, y que de alguna manera, sin avisarme, me habían corrido de la categoría de familia central a obligación navideña. Era una invitada que preparaba la casa, cocinaba la cena, organizaba la velada, para luego ver cómo se repartía el amor sin que le tocara ni una migaja. Los nietos brincaban entre los paquetes, mostrando los juguetes nuevos, los relojes, los dispositivos electrónicos. Mi nuera grababa con su teléfono, narrando cada reacción como si fuera una influencer. Todo era contenido para redes, una celebración para mostrar. Pero detrás de esa fachada brillante y moderna, había una ausencia que nadie notó. La mía. Yo estaba ahí. Sí, sentada en la misma sala de siempre, pero nadie me miraba de verdad. Nadie se dio cuenta de que yo no recibía absolutamente nada. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que tampoco preguntaron. Durante años he sido el cimiento silencioso de esta familia. Guardé secretos, resolví problemas sin hacer ruido, ayudé económicamente cuando fue necesario sin reclamar. Siempre elegí el bajo perfil. Siempre creí que el amor no se mendiga, que la presencia y el apoyo bastaban. Pero esa noche de Navidad, mientras veía cómo me saltaban como si fuera parte del mobiliario, me di cuenta de algo devastador. No basta con amar en silencio si quienes amas han decidido olvidarte en voz alta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. No planeaba decir nada. Nunca he sido mujer de escándalos, ni de reclamos en medio de cenas familiares. Pero hay silencios que se vuelven imposibles de sostener y verdades que, si no se dicen, te ahogan. Esa noche, algo dentro de mí se quebró, algo que venía acumulándose desde hace años, y sin levantar la voz, sin interrumpir sus bromas ni su felicidad fingida, simplemente los miré y hablé, con voz temblorosa. Sí, pero firme, con lágrimas que no pedían compasión, sino respeto. Parece que este año no hay nada para mí bajo el árbol, dije. Las cabezas se giraron, algunas con sorpresa, otras con incomodidad. Pero tranquilos, yo sí traje algo para ustedes. Saqué de mi bolso una carpeta. Nadie entendía nada. Algunos creyeron que era una carta de reclamo, otros que era una especie de testamento. Nadie estaba preparado para lo que estaba por escuchar, porque lo que revelé esa noche, lo que les mostré con papeles firmados, cifras, escrituras y documentos, fue el reflejo de una vida que viví en paralelo, una vida de lucha, de construcción y de silencio.
Mientras mi hijo se rascaba la nuca y mi nuera fruncía los labios, les conté lo que nunca compartí, que no solo fui ama de casa, que mientras ellos crecían, yo levanté un pequeño imperio, que tengo propiedades, inversiones y negocios que jamás mencioné, porque no buscaba impresionar, sino proteger, que sin que lo supieran, muchos de los espacios en los que hoy se mueven con soberbia me pertenecen. No lo hice para humillarlos, lo hice para que por una vez me vieran. Esa Navidad no recibí regalos, pero entregué la verdad más grande que tenía guardada, no para cobrar venganza, no por despecho, sino porque entendí que seguir callando era seguir permitiendo que me pisotearan. Revelé mi imperio para recordarles que no soy una carga, que no soy la viejita que ya no aporta. Soy la base de todo lo que hoy disfrutan. Y si el amor no puede volver a mí, al menos que el respeto no se les pierda tan fácil. Esta historia no es solo mía. Es de muchas madres, abuelas, mujeres que entregaron todo, que sostuvieron familias enteras con los hilos invisibles del sacrificio, y que aún así fueron hechas a un lado. Por eso, si te ves reflejada, quédate. Lo que pasó después de esa revelación, lo que cambió en sus rostros, en mi alma y en los días siguientes, es algo que vale la pena contar. Porque a veces, el verdadero regalo de Navidad es el valor de dejar de callar. Desde principios de diciembre empecé a imaginar cómo sería esa noche. La mesa larga, todos riendo, los niños corriendo por la casa como antes. Incluso pensé en volver a poner música navideña, como cuando aún vivía su padre. Me levantaba cada mañana con una lista en la mano y el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad e ilusión. Compré ingredientes especiales. Fui a 3 tiendas distintas buscando el pavo más fresco. Incluso encargué una botellita del vino que a mi hijo le gustaba en su juventud. Yo quería que esa noche fuera un reencuentro, no una rutina. Quería que volvieran a mirarme como antes, como su hogar. Pasé horas en la cocina, pero no me pesó. Al contrario, cada plato que preparaba era un recuerdo que revivía. La ensalada de manzana que le encantaba a mi hija cuando tenía 8 años, las galletas de jengibre que siempre quemaba pero que los hacía reír, el arroz con nueces que mi esposo pedía incluso en agosto, porque en esta casa siempre es Navidad. Cocinar era mi forma de decirles, los amo, aquí estoy, aún los espero. Cada aroma que salía del horno era una caricia al pasado y una plegaria al futuro. Cuando terminé, me tomé un momento frente a la estufa, me limpié las manos con el delantal y miré alrededor. La casa estaba limpia, decorada con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente tenía algo de magia. Puse el mantel blanco con bordes dorados, los platos de porcelana que guardaba para ocasiones especiales, y hasta usé los servilleteros con forma de reno que compramos hace más de 20 años. Uno por uno, los detalles hablaban de mi historia con ellos. Solo esperaba que al llegar pudieran ver todo eso y verme a mí. Preparé también los regalos, modestos, hechos con amor. Bufandas tejidas por mí, frascos de galletas envueltos con cintas de colores, una libreta con fotos impresas para mi nieta adolescente que, aunque ya no me abrace igual, sé que guarda las cartas que le escribía de niña. En cada obsequio puse no solo esfuerzo, sino memoria viva. Quería decirles, quizás ya no estoy en sus prioridades, pero ustedes siguen siendo el centro del mío. Me ilusionaba ver sus caras al abrirlos, aunque fueran detalles pequeños, porque para mí los regalos no eran cosas, eran puentes. Mientras la tarde caía y el cielo comenzaba a oscurecerse con ese tono anaranjado de invierno, me fui a arreglar. Elegí con cuidado los pendientes de perlas que usé la primera Navidad que celebramos en esta casa. Me pinté los labios, algo que ya no suelo hacer. Me miré al espejo y ensayé una sonrisa que no se viera ansiosa, que no delatara cuánto esperaba esa noche. Pero en el fondo, sí esperaba mucho. Esperaba ser vista,
esperada, abrazada. Esperaba que mis hijos llegaran y dijeran, «¡Qué linda estás, mamá!». Encendí la chimenea una hora antes. No hacía tanto frío, pero el fuego le daba calidez al ambiente, esa calidez que ya no sentía en el trato de ellos, pero que aún trataba de suplir con madera y canela. Puse un disco de villancicos suaves, los mismos que bailábamos con los niños cuando eran pequeños. Recordé cómo corrían por la sala con gorritos rojos, cómo peleaban por poner la estrella en el árbol, cómo mi esposo los tomaba en brazos uno por uno para que la alcanzaran. La nostalgia es traicionera. Te da esperanza mientras te aprieta el pecho. Casi a la hora acordada, me senté en el sofá. Cerré los ojos unos minutos, respirando hondo, imaginando los pasos acercándose a la puerta, las voces, los abrigos colgados, los «¡Ya llegamos!», llenos de emoción. Pero el reloj avanzaba. Y nada. La primera en llegar fue mi nuera. Entró apurada, hablando por teléfono, con 2 bolsas de supermercado y un saludo sin mirar. Ni siquiera notó la decoración. Luego llegó mi hijo mayor, que se limitó a darme un beso en la mejilla sin bajarse del celular. Mi corazón dio un pequeño salto, pero no era lo que esperaba. Cuando al fin estuvieron todos, la sala estaba llena de ruido, pero no de cercanía. Hablaban entre ellos, hacían planes de vacaciones, se reían de bromas que no entendía. Yo me movía entre platos y bandejas como una sombra útil, sirviendo, limpiando, organizando. Me preguntaron si podía calentar una salsa, si había hielo, si tenía un cargador. Nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie notó que me senté sola mientras todos hablaban de sus cosas. En algún momento me sentí una especie de camarera con delantal bonito, una anfitriona sin hogar emocional. Quise convencerme de que todo estaba bien, que quizás la emoción les hacía olvidarse de los pequeños gestos, que tal vez estaban cansados, que al final de la noche vendría ese abrazo, esa mirada cómplice, ese «gracias por todo, mamá». Me aferré a la idea de que solo necesitaban tiempo para aterrizar. Me forcé a sonreír, a mantener la cabeza en alto, a decir frases alegres mientras mi estómago se hacía un nudo. Me repetí, aún no ha terminado la noche. Y con eso, seguí esperando. Pero en el fondo ya lo sabía. Sabía que esa Navidad no era como las otras, que la ilusión que puse en cada detalle no había sido compartida, que los recuerdos que yo atesoraba, ellos los habían dejado en el olvido. Me dolía admitirlo, pero esa noche tan esperada era solo mía. Ellos estaban presentes físicamente, pero emocionalmente en otro lugar. Y yo, que cociné, decoré, preparé y soñé, comenzaba a aceptar que a veces una casa puede estar llena y tú sentirte más sola que nunca. El cambio no llegó de golpe, ni con gritos. No hubo una discusión que rompiera el lazo, ni palabras que marcaran el fin. Fue más cruel que eso. Fue lento, sutil, imperceptible al principio. Un domingo sin llamada. Luego 2. Una visita postergada. Un mensaje de «mamá, luego te cuento», que nunca llegaba. Así empezó a desaparecer mi hijo mayor de mi vida cotidiana. A veces me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, pero no quería parecer entrometida. Nunca quise ser esa madre que exige atención. Yo creía que el amor que se siembra vuelve solo, pero aprendí que hay amores que, si no se riegan, simplemente se marchitan. Cuando conoció a su esposa, me alegré. De verdad lo hice. La vi como una compañera, una hija más, alguien con quien construiríamos nuevas tradiciones. Al principio me mostraba cordialidad, sonrisas educadas, algún comentario amable, pero nunca pasó de ahí. No me preguntaba nada, no se interesaba por mis historias, no quería saber cómo crié a su esposo, qué cosas le gustaban de niño, cuáles eran sus miedos. Todo lo que yo representaba, para ella era simplemente irrelevante. No había odio, no había peleas, pero tampoco había espacio para mí. Recuerdo que en la primera Navidad después de que se casaron, les preparé una cena solo para ellos. Cociné lo que a él le encantaba: estofado de res, flan casero
y panecillos calientes. Ella llegó con una ensalada comprada y se pasó toda la cena revisando su celular. Cuando se fueron, no agradecieron. No hubo un «qué rico» ni un «gracias por el esfuerzo». Solo el portazo suave de una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Y mi hijo no dijo nada. Ni entonces, ni nunca. Después de eso, las visitas se hicieron cada vez más escasas. Empezaron a llamarme solo en fechas importantes, y a veces ni eso. Sus cumpleaños se convirtieron en mensajes por WhatsApp. Las noticias importantes, como su ascenso, su mudanza, sus viajes, las supe por redes sociales o por terceras personas. Yo seguía enviándoles mensajes, fotos antiguas, recomendaciones de salud o clima, cosas de madre, pero rara vez contestaban. Sentía que hablaba con un eco, como si mis palabras llegaran a una casa vacía. El hijo menor fue diferente, pero también se fue. Él siempre fue más cariñoso, más soñador, más pegado a mí, pero también fue el primero en volar lejos, literalmente. Se fue a vivir al extranjero por trabajo, y aunque al principio me llamaba seguido, con los años las llamadas se volvieron fugaces. 5 minutos antes de dormir, un mensaje de «Estoy bien, ma. No te preocupes». Entre semana, me mandaba fotos de paisajes, de comidas exóticas, pero no de él. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a perder el rostro del otro. Lo que más dolía no era su ausencia física, era la emocional. Podía estar rodeada de sus regalos, de sus recuerdos, de las fotos de cuando eran niños, pero ya no sabía qué pensaban, cómo sentían, si aún necesitaban un consejo mío. Me convertí en una figura simbólica, en la mamá que saludaban en grupo familiar con un emoji, en la abuela a la que le pedían una transferencia para el colegio del niño, pero ya no era parte de su día a día. Y lo peor, ya no sabían nada del mío. A veces me preguntaba si había hecho algo mal, si fui demasiado permisiva, si no supe poner límites, si quizás, en el afán de ser madre y proteger, me olvidé de enseñarlos a cuidar también a los demás. Pero luego me decía que no era mi culpa amar con todas mis fuerzas, que no era mi culpa haberlos puesto por encima de todo. Yo les di mi tiempo, mi juventud, mi espalda, mi corazón. Y ahora tenía que mendigar un «¿Cómo estás, mamá?», que ya no llegaba. Empecé a vivir entre recuerdos. Abría los álbumes con más frecuencia. Volvía a ver los videos caseros. Escuchaba viejas notas de voz solo para recordar sus voces cuando me hablaban con ternura. El abandono que vivía no era físico, era como una neblina que se instaló en los espacios entre nosotros. Ya no sabían qué me dolía, qué me hacía reír, ni qué libros estaba leyendo. Yo conocía todo de ellos, y ellos apenas sabían si aún seguía viva. Lo más duro fue darme cuenta de que, para muchos, eso es normal. Que hay madres como yo por todas partes, sentadas frente al teléfono esperando una llamada que no llega, preparando platos que nadie irá a comer. Madres que dieron todo y a las que la vida les responde con silencio. Pero ese silencio duele. Duele como un cuchillo que no sangra, pero que corta la dignidad a pedazos. Y lo peor, es un dolor que no puedes contar. Porque si lo dices, te llaman dramática, intensa, exagerada. Así que aprendí a callar, a sonreír con educación cuando me decían que estaban ocupados, a fingir que no me dolía cuando cancelaban una visita, a responder con «qué bueno, hijo», cuando me contaban sobre viajes que nunca me incluían. Pero por dentro, algo se apagaba cada vez más. Ya no esperaba que me amaran como antes, solo pedía ser tratada con un poco de cariño, con respeto, con memoria. Pero ese año, en esa Navidad, la herida se abrió por completo, porque por primera vez, ni siquiera intentaron disimular que yo ya no era parte de su mundo. El reloj marcaba las 7:30 cuando sonó el timbre. Me levanté con rapidez, casi tropezando con la alfombra del pasillo,
con esa emoción ingenua de quien aún espera un abrazo cálido detrás de una puerta. Abrí con una sonrisa grande, esa que una madre guarda solo para sus hijos, pero lo primero que vi fue el rostro apurado de mi nuera, mirando su teléfono con el ceño fruncido. «Hola, suegra», dijo sin levantar la vista, y pasó a mi lado con 2 bolsas del supermercado. Detrás de ella venía mi hijo, con una llamada en curso y un gesto vago de saludo. Me dio un beso en la mejilla, casi como una obligación, y dijo, «Ahorita platicamos, ma. Estoy en algo urgente». Y siguió su camino, como si yo fuera parte del mobiliario. Entraron los niños, o al menos los cuerpos de lo que alguna vez fueron mis nietos adorados. Traían audífonos en los oídos, las miradas fijas en sus pantallas. Ni un «Hola, abuela», ni un abrazo. Solo un murmullo de «¿Hay Wi-Fi?», que me perforó el alma. Les indiqué la contraseña con una sonrisa temblorosa, esperando que al menos eso los hiciera alzar la vista. Pero no. Se sentaron en el sillón grande, el que mi esposo compró pensando en las tardes familiares, y se sumergieron en sus mundos digitales. Yo me quedé de pie, con las manos entrelazadas frente al pecho, tratando de encontrar mi lugar, en mi propia casa. Poco a poco fueron llegando los demás, la hermana de mi nuera, los suegros, incluso una amiga de ellos que no reconocí. Todos fueron saludándose entre sí, riendo, intercambiando chismes y bromas. Algunos me dieron un beso rápido, otros apenas un «buenas noches». Nadie reparó en la mesa que había decorado con tanto esmero, ni en la vajilla especial que saqué solo para esa noche. «Ay, qué frío está aquí. No tenían calefacción», dijo uno de ellos, y mi nuera respondió enseguida, «Mi suegra es así, no le gusta gastar». Todos rieron. Yo también. Fingí que era una broma, pero por dentro, algo se quebró. Quise integrarme. Me acerqué con una bandeja de galletas hechas por mí, con nuez y canela, las favoritas de mi hijo mayor cuando era pequeño. ¿Alguien quiere probar?, pregunté. Nadie respondió. Solo escuché un «Gracias, ya comimos», y luego una risa forzada que no entendí. Puse la bandeja sobre la mesa del centro y retrocedí. Me senté en la esquina del comedor, desde donde podía verlos a todos, sin ser vista por ninguno. Era como mirar una película ajena, con actores que se parecían a mi familia, pero que no hablaban mi idioma. Intenté entablar conversación. Le pregunté a uno de mis nietos cómo iba en la escuela. Me respondió con un «bien», sin levantar la vista del celular. Le pregunté a mi hijo menor sobre su trabajo. Me dijo «todo igual» y cambió de tema. Incluso quise hablar con la hermana de mi nuera sobre el clima, sobre el tráfico, sobre cualquier cosa. Pero me cortó con una sonrisa amable que en realidad significaba «no me interesa hablar contigo». Era como si yo fuera una presencia que se tolera, no alguien que se extraña. Mi nuera se acercó a la mesa y mirando las servilletas dobladas con forma de estrellas, dijo, «¿Esto todavía lo hace usted? ¡Qué vintage!». Luego soltó una risa breve y le guiñó el ojo a su hermana. Yo le respondí que sí, que siempre lo hago así. «Bueno, está lindo, para los que tienen tiempo». Otro comentario disfrazado de chiste. Otra puñalada en el centro de todo lo que soy. Me esforcé por no demostrar que me dolía. Me volví hacia la cocina, como si tuviera algo que hacer, aunque solo necesitaba un segundo para respirar. Serví la cena. Llené cada plato con esmero. Coloqué las porciones de forma balanceada, como siempre lo hacía cuando eran niños, y no quería que se pelearan por quién tenía más. Nadie dijo, «qué rico huele», ni «gracias por cocinar». Solo un «¿eso es pavo?». Yo prefiero pierna. Y otro comentario de «¿no hay comida vegetariana?». Mis manos temblaban mientras servía. No por el esfuerzo físico, sino por la acumulación de decepciones. Todo lo que era amor. Parecía ser ahora simplemente lo que toca hacer por cortesía. Y entonces, como una flecha certera,
Uno de mis nietos, sin levantar la vista del celular, preguntó en voz alta, ¿podemos pedir pizza? Nadie reaccionó con sorpresa. Algunos rieron, otros asintieron como si fuera la idea más lógica del mundo. Yo, con el cucharón en la mano y la mirada clavada en la bandeja del horno, sonreí. Sonreí porque, si no lo hacía, las lágrimas me habrían ganado. Dije, claro, si quieren. Y en esa sonrisa fingida, algo dentro de mí terminó por romperse. Ese comentario no era solo una preferencia de comida, era la confirmación de que mi amor ya no era suficiente. Mientras todos comían, hablaban de viajes, de planes de año nuevo, de compras en línea, de promociones bancarias. Yo escuchaba en silencio. A veces asentía, otras simplemente bajaba la mirada. Nadie me preguntó cómo había pasado mi semana, si me sentía bien, si me dolía algo. Nadie me ofreció servirme. Nadie notó cuando me levanté de la mesa sin hacer ruido, con el plato casi intacto. Caminé hacia la cocina, cerré la puerta despacio y por fin respiré profundo. Era la única manera de no desmoronarme frente a todos. Esa noche, mi casa estaba llena, pero yo no estaba incluida. Era la anfitriona, la cocinera, la cuidadora de los detalles, pero no era la madre, no era la abuela, no era la mujer que un día sostuvo esa familia con manos firmes. Me sentí convertida en una sombra, en una figura decorativa entre adornos de Navidad. Y aunque traté de aferrarme al espíritu de la fecha, a la idea de que quizás al final algo cambiaría, en el fondo sabía que no, que esa cena no era una reunión familiar, era una reunión donde todos llegaron, menos el amor. La sala estaba iluminada con las luces parpadeantes del árbol, y el murmullo de las voces se mezclaba con el crujir de los envoltorios de regalo. El ambiente tenía ese brillo que solo la Navidad sabe crear, pero para ella se sentía todo lejano, como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si no perteneciera realmente allí. Estaba sentada en la punta del sofá, con las manos juntas sobre el regazo, viendo cómo su hijo entregaba los paquetes con entusiasmo. A cada uno le decía algo gracioso, alguna anécdota o una palabra tierna. A su esposa, un perfume carísimo. A los niños, juguetes de última generación. A la madre de su esposa, una bufanda tejida a mano. Pero a ella, no le dirigía ni una mirada. Las risas resonaban y los agradecimientos eran efusivos. «Mira esto, papá, justo lo que quería», decía uno de los nietos, mientras ella seguía esperando, con la espalda recta, como si aún estuviera en misa. Su mirada iba del árbol a las manos de su hijo, luego a las cajas abiertas en el suelo. Cada vez había menos regalos. Cada vez su nombre parecía más improbable. Y, sin embargo, seguía sonriendo, como si su corazón no supiera rendirse del todo, como si la costumbre de creer en los suyos aún pudiera más que el desencanto. Entonces, la nuera se levantó y dijo con voz triunfal, «Y eso fue todo». Los niños aplaudieron. El hijo soltó un «Feliz Navidad, familia», y brindaron con copas que ella misma había lavado y dispuesto horas antes. Todos se pusieron de pie, cruzaron abrazos, volvieron a sus celulares o se dirigieron a la cocina. Nadie notó que ella no tenía nada entre las manos. Nadie se percató del pequeño espacio vacío frente a sus pies. Nadie preguntó si había olvidado abrir el suyo. Nadie, excepto ella misma. Ella bajó la mirada un instante, y ese instante le pesó más que toda la noche. No era el regalo, nunca fue el objeto. Era el mensaje que se filtraba entre la risa y la indiferencia. Tú ya no importas. Un susurro cruel, sutil, pero punzante. Un abandono camuflado de olvido, de descuido. Un vacío cuidadosamente envuelto en papel brillante, donde el único contenido era el silencio. Y ese silencio le gritó más fuerte que cualquier insulto. En su pecho, algo se estremeció, pero no lo dejó salir. Mantuvo el gesto sereno, como si no hubiera esperado nada, como si no doliera,
como si todo eso fuera normal. Se sirvió un poco más de ponche, solo para ocupar las manos. Fingió que buscaba algo en su bolsa. Hizo como que le respondía un mensaje a alguien, cualquier cosa, para no llorar, para no romperse frente a ellos, porque no les daría ese espectáculo, porque todavía tenía su dignidad, aunque la hubieran olvidado. Uno de los nietos le preguntó si podían poner una película, y ella asintió con ternura. Claro, mi amor, dijo, acariciándole la cabeza. Y aunque las palabras le salieron suaves, por dentro se desgarraba, porque ese niño que aún buscaba su atención era el único vínculo que la mantenía en pie en esa habitación. Todos los demás habían cruzado a otro mundo, un mundo donde ella no cabía, un mundo donde era invisible, aunque estuviera justo allí, sentada, respirando, amando en silencio. La madre de la nuera se acercó a ella y le agradeció el bacalao. Muy rico, como siempre, dijo con tono educado, distante. Ella sonrió con gratitud, pero sintió la distancia como una muralla. Esa mujer, que apenas venía una vez al año, tenía su regalo, su lugar, su reconocimiento. Y ella, la que lo cocinó todo, la que sostuvo a esa familia cuando eran niños, la que les dio su hogar, su historia, su espalda, hoy no tenía ni siquiera una mención. Entonces, su mente viajó atrás, a esa Navidad donde su hijo corrió a abrazarla con un dibujo mal hecho, con crayones, y le dijo, para ti, mami, porque tú haces la Navidad. Recordó cómo lloró de emoción ese día, cómo se prometió nunca dejar de luchar por ellos, cómo se desveló trabajando, ahorrando, soñando por ellos. Y ahora su niño era un adulto, con trajes caros, con una esposa altiva, y la trataba como si fuera una visita más, como si su lugar se hubiera desvanecido en el tiempo. Ella respiró hondo, muy hondo. Miró al árbol por última vez y pensó, quizá este sea el momento en que deje de esperar. No con rabia, no con venganza, sino con una tristeza serena, madura, resignada. Esa que solo sienten las madres cuando se dan cuenta de que ya no son el centro de la vida de sus hijos, sino apenas una esquina, una sombra, una postal vieja en un cajón olvidado. Y aún así, se quedó sentada, acompañando la escena, como si su sola presencia bastara. Porque así son las madres, se quedan, aunque no las vean. Ahí entendí que no era parte de su mundo, susurró mientras veía cómo todos reían. No porque yo me haya ido, sino porque ellos me sacaron poco a poco, sin palabras, sin discusiones. Me desvanecieron con indiferencia. Y ese momento, en medio de los regalos ajenos, de las carcajadas huecas y los platos vacíos, fue la chispa, la que encendió algo en su alma. No rabia, no revancha, sino una claridad nueva. Si ellos no la veían, ella haría que el mundo la viera, que supieran quién era realmente, que supieran lo que ella había construido. En silencio, con la mirada clavada en las luces parpadeantes del árbol, ella se permite recordar quién era antes de ser madre, antes de volcarse por completo a la familia que ahora apenas la mira. Lo cierto es que hubo una vida anterior, una vida que nadie en esa casa conoce, porque antes de ser mamá, fue mujer de negocios, una emprendedora silenciosa que trabajó durante años en una empresa de exportación artesanal que ella misma había fundado junto a una amiga. Cuando se casó, dejó todo a un lado, creyendo que el amor y la familia lo valían. Pero antes de cerrar ese capítulo, tomó una decisión: separar parte de sus ganancias, invertir en tierras, en propiedades, en cuentas que dejó intactas. Nunca habló de eso, nunca se lo contó a nadie. Mientras los nietos reían por los videojuegos nuevos y su nuera brindaba con champán francés, ella solo pensaba en los documentos guardados en una caja fuerte, en un banco del centro. Papeles que muchos soñarían tener, títulos de propiedad, inversiones en el extranjero, acciones,
todo cuidadosamente administrado por un asesor financiero que la conocía desde hace más de 3 décadas. Pero ella nunca se jactó de eso. Prefería que la quisieran por los tamales que preparaba, por los bordados en las servilletas, por las historias que contaba a la hora de dormir. Lo económico, para ella, era solo una herramienta, nunca una carta de presentación. Yo no necesitaba que me admiraran, confiesa con voz suave. Solo quería que me invitaran a la mesa como a una igual, que me hicieran sentir parte, como cuando mis hijos eran pequeños y corrían a abrazarme con manos pegajosas por los dulces. Pero con el tiempo, su silencio fue mal interpretado como pobreza, como falta de valor. La nuera, sobre todo, siempre dio por hecho que ella dependía del hijo, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Ver que la juzgaban por lo que no mostraba, sin imaginar lo que ella elegía callar. No fue por orgullo, fue por dignidad. Guardó su historia como un jardín secreto, y lo hizo porque la verdadera riqueza, la que realmente la enorgullecía, era haber criado a sus hijos con valores, aunque ahora pareciera que ellos mismos los hubieran olvidado. Pero esa noche, en Navidad, el silencio fue tan cortante como una cuchilla. Verlos abrir regalos, ver cómo ni siquiera se daban cuenta de su ausencia en esa tradición familiar, fue el recordatorio más crudo. No soy parte de este nuevo mundo que construyeron. Me dejaron fuera, sin siquiera notarlo. A lo largo de los años, muchas veces tuvo el impulso de hablar, de mostrarles quién era realmente, de decirles que la finca en la costa era suya, que los apartamentos que tanto envidiaban en las revistas estaban a su nombre, que había ayudado en secreto a pagar la universidad de 2 sobrinos, sin jamás contarlo. Pero siempre lo frenaba el mismo pensamiento. ¿Y si entonces solo me quisieran por eso? ¿Y si dejan de verme como mamá, como abuela, y me miran como un cheque con piernas? Desde joven aprendió a no alardear. Su madre le había dicho una vez: quien tiene oro en las manos no necesita sacudirlo para que brille. El que ve, lo ve. Pero ahora, frente a esta familia que no la ve, que no quiere ver, duda por primera vez de aquella lección. Tal vez debió hablar antes. Tal vez debió hacerse valer, aunque fuera con cifras, con números. Porque lo que duele no es no tener regalos. Lo que duele es saberse invisible. La escena de esa noche quedó grabada como una fotografía rota. Los niños jugando, la música, el murmullo de conversaciones de las que ella no era parte. Y ella ahí, sentada, con su vestido rojo bordado a mano, el mismo que usó hace años en la boda de su hijo. Pero ya nadie notaba esos detalles. Nadie veía que todavía lo hacía todo con amor. Y por primera vez en muchos años, sintió que tal vez sí debía usar esa última carta, que tal vez su silencio, su humildad, solo la estaban condenando al olvido. No me gusta mostrar mis armas, pero esa noche entendí que me estaban quitando la voz y que debía recuperarla. Con esas palabras, abre un nuevo capítulo en la historia. La semilla del cambio se planta con fuerza. Ya no se trata de presumir. Se trata de reclamar el respeto que se merece, porque su valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que había construido con amor, con esfuerzo, en silencio. Pero si los demás no podían ver eso, entonces tal vez necesitaban un recordatorio. No quería venganza, quería dignidad. Quería que su hijo la mirara a los ojos y la reconociera como la mujer que lo levantó, no como una carga, no como un estorbo que se aparece cada Navidad con la ilusión de que aún existe una familia. El imperio que había construido en silencio no era solo financiero, era el imperio de su carácter, de su resistencia, de su sacrificio callado. Pero si hacía falta mostrar los papeles, lo haría, porque ya no podía permitirse otro año de desprecio, disfrazado de indiferencia. Así fue como, en su corazón, nació la decisión que cambiaría todo. Decidió que si nadie la valoraba por lo que era, entonces al menos sabrían lo que tenía. No por vanidad,
sino para sacudir sus conciencias, para recordarles que detrás de cada mujer mayor que sientan a un costado hay una historia, un pasado, un mundo que merece ser escuchado. Esa noche, sin que nadie lo notara, algo en ella despertó, y el imperio que había guardado en silencio ya no iba a estar más escondido. Durante las noches en que los niños dormían, cuando la casa quedaba en silencio y la soledad pesaba como un ladrillo en el pecho, ella encendía la vieja lámpara del comedor y leía. Leía sobre finanzas, sobre administración, sobre cómo hacer rendir un peso. Había algo en esas páginas que le devolvía una sensación de control en medio del caos. Mientras otros descansaban, ella estudiaba. Mientras sus amigas se resignaban al abandono o la rutina, ella tejía su escape en silencio, sin contarle a nadie, ni siquiera a su reflejo en el espejo. El primer paso fue modesto. Vendió unas joyas que había heredado de su abuela y compró un pequeño local en mal estado, casi al borde del colapso. Nadie entendía por qué, pero ella sí. Lo arregló poco a poco, con sus propias manos, pintando, limpiando, aprendiendo de cada rincón. Lo rentó a un joven zapatero, y cada mes, cuando cobraba el primer cheque, no era por el dinero, era por la certeza de que estaba construyendo algo que ningún olvido podría quitarle. Después vinieron más. Con cada peso que podía ahorrar, a veces sacrificando su propia comida, su ropa, sus vacaciones, compraba una pequeña propiedad, una bodega, un lote. La gente pensaba que era una mujer tranquila, sin mayores ambiciones. Nadie sospechaba que detrás de su mirada apacible se escondía una mente despierta, estratégica, determinada. Su familia creía que era una madre más, y tal vez ella también lo quería creer, pero la verdad era que estaba construyendo un imperio de silencio y dignidad. Lo más sorprendente fue cómo nunca dejó que su éxito la cambiara. Siguió usando la misma vajilla modesta, el mismo abrigo remendado de años atrás. Nunca alardeó, nunca insinuó nada. No le interesaba impresionar, le interesaba proteger lo que había construido. Guardaba los papeles en una caja fuerte, en un rincón del armario, bajo un suéter viejo. Los títulos de propiedad, los registros bancarios. Todo dormía en ese rincón, lejos de los ojos de quienes solo la veían como la señora que cocinaba en Navidad. Yo no necesitaba reconocimiento, dice en voz baja, mirando a cámara. Solo quería asegurarme de que, si un día me faltaba el amor de los míos, al menos no me faltaría el respeto propio. Esa frase, dicha con el tono de quien ha aprendido a sanar sola, retumba, porque no es venganza lo que la mueve, es dignidad, es el derecho a no mendigar afecto cuando se ha dado tanto sin condiciones. Con los años, su imperio se expandió. Invirtió en un pequeño complejo turístico en la costa. Participó como socia silenciosa en una clínica privada. Tiene cuentas en el extranjero, asesoría legal, una firma contable de confianza. Nada ilegal, nada turbio. Todo fue hecho con disciplina, con paciencia, con la esperanza de que un día, si sus hijos necesitaban ayuda, ella pudiera brindarla. Sin humillaciones, sin condiciones. Pero ese día de Navidad, cuando la dejaron fuera de sus abrazos y sus regalos, algo en ella cambió. Ya no deseaba ayudarlos. Ya no quería protegerlos de sus propios actos. Por primera vez en muchos años, pensó en ella, en lo que había logrado sola, sin aplausos. Pensó en cómo siempre se colocó al final de la fila y cómo ellos ni siquiera notaron que existía. Y ahí, en ese rincón de dolor silencioso, empezó a surgir una idea. Tal vez era momento de que supieran la verdad. Su historia no era solo una acumulación de bienes, era una lección de vida, un testamento viviente de lo que una mujer puede lograr cuando se niega a ser olvidada. Mis hijos nunca me preguntaron quién era yo antes de ser madre, y quizás por eso nunca se dieron cuenta de a quién estaban dejando fuera de sus vidas. La frase, dicha entre susurros, provoca escalofríos. Y así, en medio de esa Navidad helada por la indiferencia,
Con el corazón dolido pero erguido, supo que había llegado el momento, ya no como castigo, no como revancha, sino como liberación. Su imperio ya no era un secreto por vergüenza. Ahora, era una verdad que merecía salir a la luz, porque nadie que ha luchado tanto por amor merece ser ignorado como si no existiera. Lo que sus hijos no sabían, y lo que pronto descubrirían, era que aquella mujer silenciosa que preparaba las cenas, que ponía el mantel con flores cada año, que siempre decía, no se preocupen por mí, era, en realidad, una reina sin corona. Una emperatriz con un reino de ladrillos, contratos, decisiones y fuerza. Y estaba a punto de dejar de esconderlo. La cena transcurría entre charlas superficiales, cubiertos que chocaban contra platos de porcelana y copas que tintineaban con brindis sin alma. Ella permanecía en silencio, observando. Cada gesto, cada palabra, cada omisión. Sus hijos hablaban de sus logros, de sus viajes, de promociones laborales y remodelaciones en casa. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie notó que no tenía copa de vino servida. Nadie pareció darse cuenta de que en esa mesa navideña, la mujer que los había criado con el alma, era solo una sombra más. Fue entonces, mientras ella cortaba con lentitud un pedazo de pavo, que casi no podía tragar del nudo en su garganta, cuando lo escuchó. La voz aguda, engreída y sin filtro de su nuera rompió el leve murmullo de la conversación. Es que ya hay que hacerse cargo de ella. Está grande, no trabaja, no aporta, y ni siquiera trae un regalo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados, clavándose en el pecho de la mujer que jamás pidió nada. Hubo una pausa, una de esas pausas que duelen más que cualquier insulto. Risas incómodas. Alguien fingió toser. Otro desvió la mirada hacia el árbol de Navidad. Su hijo, el padre de sus nietos, ni siquiera levantó la vista. No dijo una palabra para defenderla. Nada. Solo cortó su carne con una eficiencia que parecía ensayada, como si no hubiera escuchado nada ofensivo. Y eso fue lo que más le dolió. La complicidad del silencio. La indiferencia. Ella cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Sintió cómo esa mezcla de tristeza, rabia y decepción se agolpaba en su pecho como un mar contenido. Y entonces, con una serenidad que solo las mujeres verdaderamente fuertes logran reunir cuando ya no tienen miedo de perder nada, dejó el tenedor sobre el plato con un leve clic que rompió el ambiente. Miró alrededor de la mesa, uno por uno, y habló con voz clara, firme, sin un temblor. Yo sí tengo un regalo, pero dudo que alguien aquí lo merezca. El silencio fue inmediato. Todos se quedaron congelados. Las risas murieron al instante, los cubiertos se detuvieron en el aire, y las miradas se cruzaron, confundidas. Su nieta dejó de tomar la selfie que intentaba encuadrar con el árbol detrás. Su nuera frunció el ceño, incrédula, molesta, y preguntó con sorna, ¿un regalo? ¿Tú? Como si la sola idea de que esa mujer, sentada con su blusa tejida a mano y su cabello recogido sin lujos, pudiera tener algo importante que ofrecer, le pareciera absurda. Ella no respondió de inmediato. Dejó que sus palabras hicieran eco en las paredes. Quería que se sintieran incómodos. Quería que, por una vez, enfrentaran el peso de su desprecio. Y entonces continuó. He pasado años guardando este regalo. Pensé que algún día lo compartiría con amor, en un momento especial, con personas que supieran valorar el esfuerzo, la historia, el corazón que hay detrás. Pero esta noche me doy cuenta de que lo he estado guardando para fantasmas. El hijo mayor carraspeó, incómodo, intentando suavizar. Mamá, no hagas esto ahora. Es Navidad. Pero ella lo miró con ojos tan profundos como una tormenta que ha esperado demasiado para estallar. ¿Ahora? ¿Cuándo? Entonces, cuando no quede nadie, cuando ya no tenga voz ni fuerza para hablar. Su voz no temblaba. Era como una espada afilada,
cortando capas de hipocresía, una a una. La nuera volvió al ataque, levantando las cejas con desdén. ¡Ay, por favor! ¿Vas a dramatizar ahora? Siempre tan sensible. Otra risita, seca. La mujer la miró largo rato, no con rabia, sino con lástima, porque entendía, en ese instante, que su nuera jamás había querido entenderla, que nunca le interesó su historia, su lucha, su humanidad. Solo la veía como una carga, una figura decorativa que no encajaba en su mundo de apariencias. Y fue ahí donde algo se rompió por dentro, o quizás algo se liberó. Ella se enderezó en la silla, su voz tomó un tono aún más sereno, casi peligroso en su calma. Lo que ustedes llaman hacerse cargo. Yo lo hice sola durante décadas. Me hice cargo de ustedes. Los vestí, los alimenté, los protegí, sin quejarme. Y nunca, nunca les pedí algo a cambio. Pero esta noche, por primera vez, voy a hacer algo por mí, porque este regalo no es un favor, es una verdad. Hubo un murmullo, una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Las miradas pasaron de la incredulidad al desconcierto. Nadie se movía, nadie comía, nadie sabía qué venía después. Y en ese instante, cuando todos pensaban que aquella mujer callada se sentaría de nuevo y dejaría pasar el momento como siempre, fue cuando ella, con voz firme, dijo: Esta noche no vine a pedir su atención, vine a tomarla. Y con eso, el aire cambió. La mesa ya no era el lugar donde se ignoraba a la madre silenciosa. Era ahora un escenario. Y todos, espectadores de una verdad que estaba a punto de transformarlo todo. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella habitación. Todos miraron con incredulidad, como si la noticia que acababa de soltar fuera un eco lejano, que tardaba en aterrizar en la realidad. Ella permaneció sentada un instante, respirando profundo, sintiendo el peso de cada mirada fija en su persona. Luego, con una calma casi aristocrática, se levantó sin prisa y caminó hacia su bolso, que había dejado cuidadosamente a su lado. El sonido del cierre del bolso al abrirse resonó como un disparo en la sala. Todos contuvieron la respiración. Sus manos, firmes pero delicadas, comenzaron a sacar una carpeta con documentos. No era cualquier carpeta. Era el testimonio tangible de décadas de sacrificio silencioso. Entre papeles, escrituras y contratos que parecían destinados a permanecer ocultos, empezó a desplegar la verdad ante la familia que tanto la había ignorado. Con voz clara, sin titubeos, señaló hacia los documentos. Aquí están los títulos del local donde trabaja tu esposo, aquel que él considera suyo por haber invertido apenas un par de meses de su sueldo. Y aquí, pausó, dejando que todos vieran la escritura con el nombre de su hijo menor. El edificio donde vives con tu esposa y tus hijos. Su mirada se posó en la nuera, que retrocedió un paso, pero no dijo nada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a romper el silencio. Nadie tenía palabras para responder a lo que sus ojos acababan de leer. Era como si la realidad se hubiera puesto patas arriba en un instante. Ella, la mujer a la que menospreciaban, tenía el poder tangible que ellos no habían sabido reconocer. Y esa verdad estaba allí, desplegada con elegancia, sin necesidad de gritos ni reclamos. Siguió sacando documentos, uno tras otro, escrituras de terrenos donde pensaban construir negocios, contratos de arrendamiento, estados de cuenta bancarios con inversiones en varios países. Todo estaba ahí, con su nombre y su firma, demostrando que había sido la arquitecta silenciosa de un imperio que ellos jamás imaginaron. La nuera, pálida, miraba a su esposo, como buscando respuestas en sus ojos, que también reflejaban un asombro helado. No lo hice para humillar, continuó, ni para demostrar poder. Lo hice porque merezco respeto,
porque merezco ser vista y escuchada, no como una carga o una sombra, sino como la mujer que sostuvo esta familia cuando nadie más quiso hacerlo. La voz tenía una fuerza digna, un temblor apenas perceptible que delataba el cansancio de años de invisibilidad. Hoy les doy esta verdad para que entiendan que el amor no debe ser condicionado por posesiones, pero el respeto sí debe existir. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Algunos bajaron la mirada, otros quedaron paralizados. Ella volvió a sentarse. Recogió los papeles con cuidado, como quien guarda un tesoro. Observó a sus hijos y a la nuera con una mezcla de tristeza y orgullo. No esperaba que la admiraran, ni siquiera que la comprendieran de inmediato. Solo deseaba que supieran que la historia que les habían contado era solo una parte, que la mujer que tenían enfrente era mucho más que la madre silenciosa que creían conocer. Fue entonces que la nuera, con la voz entrecortada y un tono de incredulidad, preguntó: ¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Ella la miró y respondió sin vacilar: porque amaba a esta familia tal como era. No quería que mi valor estuviera en mis bienes, sino en mi amor. Pero al ver cómo me han dejado fuera, comprendí que merezco más que silencio y olvido. Su mirada fue un faro, una llama que iluminaba un pasado de sacrificios y un presente de reivindicación. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y llenas de significado. El silencio volvió, pero esta vez no era el silencio de la ignorancia o la indiferencia. Era un silencio cargado de respeto, de reconocimiento tardío. El cambio había comenzado, no con gritos ni confrontaciones, sino con la elegante revelación de una mujer que se negó a desaparecer en las sombras. La Navidad nunca sería la misma para esa familia. Ella volvió a sentarse con una calma tensa, dejando que el silencio entre todos fuera el telón de fondo para lo que estaba por decir. No alzó la voz, ni hizo aspavientos, pero sus palabras cargaban un peso imposible de ignorar. No necesitaba regalos ni flores, solo un abrazo sincero. Solo quería que me miraran como madre, no como una carga, ni como un estorbo. Su mirada se clavó en la mesa, en la vajilla, en las sillas vacías que alguna vez la habían acogido con cariño. Por años, había aprendido a fingir, a sonreír aunque doliera, a reír para ocultar la tristeza, a agachar la cabeza cuando sentía que la dejaban atrás. En su interior, la herida crecía lentamente, alimentada por los silencios, por las miradas esquivas, por las palabras que nunca llegaron. Se acostumbró a ser la abuela buena, la que siempre estaba disponible sin pedir nada a cambio. Pero aquella noche, esa máscara se le quebró con suavidad, dejando asomar un dolor que ya no podía seguir ocultando. Sus dedos se entrelazaron con nerviosismo sobre la mesa. Intentó contener las lágrimas que, a punto de brotar, se negaban a hacerlo. Pero no fue una lágrima de derrota, sino de dignidad, de alguien que ha esperado mucho y que, aunque herido, sigue de pie. Fingí que no me dolía cuando me excluyeron de las reuniones, cuando no recibí una llamada, cuando ni siquiera me preguntaron cómo estaba. Pero esta vez ya no puedo más. Su voz era firme, impregnada de verdad. En aquel momento, la habitación parecía reducirse a ese instante íntimo entre ella y sus recuerdos. Rememoró las veces que había dado todo sin recibir nada a cambio. Las noches sin dormir, las enfermedades que ocultó para no preocupar a nadie, los sacrificios invisibles y la indiferencia que llegó como un frío muro, silencioso y persistente. No era el regalo lo que me hería, era el hecho de que ya no existía para ustedes como madre. Su hijo mayor bajó la mirada, incapaz de sostener su reproche mudo. La nuera, que antes había sido dura, ahora parecía incómoda, sin palabras para justificar lo injustificable. Pero ella no buscaba reproches, no quería confrontaciones ni excusas. Solo necesitaba que escucharan la verdad, que entendieran que el amor no se mide con objetos, sino con presencia y respeto.
Cuando no estás en la vida de tus hijos, no importa cuánto dinero tengas ni cuántos bienes poseas, la verdadera riqueza está en el amor y en ser parte de sus vidas. Sus palabras resonaron con una sinceridad que parecía atravesar los corazones más duros. Yo les di mi tiempo, mi cariño, mi vida, pero ustedes me dieron indiferencia. Algunos de sus nietos bajaron la cabeza, avergonzados, como si por primera vez comprendieran el peso de su ausencia. Las risas se apagaron y los murmullos cesaron. Ella no pidió perdón ni compasión. Solo compartió su verdad con la dignidad de quien sabe que merece ser vista. No quiero que me recuerden por lo que di. Quiero que me recuerden por quién fui para ustedes. Una madre que siempre estuvo. Sus ojos se humedecieron, pero se negó a llorar frente a ellos. El dolor que sentía era tan profundo que las lágrimas solo podían ser un lujo. En cambio, eligió la fortaleza, la elegancia del que sabe que la última palabra es la verdad. Este es mi reproche, sin gritos, sin rabia. Solo una invitación a mirar más allá de lo evidente, a sentir lo que las palabras no alcanzaron a decir. Finalmente, se quedó en silencio, dejando que ese momento de honestidad se asentara en el ambiente. La familia, impactada y conmovida, ya no podía ignorar lo que había sido invisible por tanto tiempo. Esa noche, la Navidad cambió para todos, porque por primera vez, la madre silenciosa habló, y su voz no podía ser ignorada. La habitación quedó en un silencio sepulcral, tan pesado que parecía presionar el aire mismo. Nadie se atrevió a romperlo, ni una palabra, ni una mirada directa hacia ella. Era como si todos hubieran decidido, al unísono, que el momento incómodo y revelador simplemente debía desaparecer sin confrontación ni consuelo. Su reproche, su verdad desnuda, flotaba en el aire sin ser acogida ni contestada. Ella permaneció sentada unos segundos más, sintiendo cada pulso en su pecho, cada latido que le recordaba lo que había vivido y lo que acababa de soltar al mundo. Sus ojos recorrieron la mesa, buscando al menos una expresión de arrepentimiento, una señal de que su mensaje había calado en alguno de ellos. Pero lo único que encontró fue evasión. Miradas que se perdían en las paredes, en las ventanas, en cualquier lugar menos en ella. Con una calma que desconcertó, se levantó lentamente. Cada movimiento era una declaración silenciosa. Estaba cansada de esperar palabras que nunca llegarían, cansada de mendigar atención. Caminó hacia el perchero y tomó su abrigo, doblado con esmero en el respaldo de una silla. Su cuerpo parecía pesado, pero su mente estaba clara. Era el momento de irse. No había más que hacer allí, ni más dolor que soportar en esa mesa fría. Nadie intentó detenerla. Nadie se levantó a ofrecerle un brazo, a susurrarle una disculpa. No hubo palabras de consuelo ni gestos de arrepentimiento. Solo un vacío inmenso que se tragó todo lo que ella había dicho, como si la verdad fuera una carga incómoda que preferían ignorar. Fue en ese silencio donde el desprecio se volvió más punzante que cualquier insulto pronunciado. Mientras abotonaba su abrigo, sus dedos temblaron apenas, no por miedo ni por tristeza, sino por la liberación que sentía en ese instante. Porque aunque la noche había estado llena de heridas abiertas, al menos ella había dicho su verdad. Había dejado salir el peso que llevaba dentro, el dolor que le habían negado por años. En su corazón, algo se soltaba, como si por fin respirara después de una larga asfixia. La puerta se abrió con un crujido suave, y ella salió sin mirar atrás. El frío de la noche la envolvió, como un abrazo frío pero real. Respiró hondo, sintiendo el aire que llenaba sus pulmones, y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. No necesitaba palabras de ellos, necesitaba reconocerse a sí misma. Necesitaba saber que, aunque la ignoraran, ella seguía siendo valiosa. Los pasos en la acera resonaron mientras se alejaba de la casa, de la mesa donde había compartido tantas navidades, de los rostros que alguna vez la habían amado y que ahora la veían como una extraña. Cada paso,
Era una reafirmación de su dignidad, de que su historia no terminaba en el silencio que le habían impuesto, de que su voz, aunque callada por años, ahora tenía eco en su propio corazón. Dentro de la casa, el silencio continuaba. La familia permanecía allí, sentada, paralizada, sin palabras, sin acciones, como si el peso de lo dicho hubiera dejado una marca invisible en sus almas. Pero esa marca también era un recordatorio de que habían perdido algo más que una cena. Habían dejado ir a la mujer que lo sostuvo. Y quizás eso dolería más tarde, cuando el eco de ese silencio se volviera insoportable. Ella, fuera, miraba las estrellas que titilaban en la oscuridad. Pensó en todo lo que había pasado, en las palabras que habían quedado sin respuesta, en el vacío que había llenado tantas navidades. Pero también pensó en lo que vendría, en que la vida aún tenía sorpresas, que el amor propio podía ser el regalo más valioso y que nunca más se permitiría ser invisible para nadie. Con esa certeza, dobló la esquina y desapareció en la noche, con la frente en alto y el corazón latiendo fuerte, porque aunque el silencio en esa casa doliera más que un insulto, ella sabía que había ganado algo fundamental, la libertad de ser auténtica y la valentía de enfrentar lo que vendría. Al regresar a su casa, la puerta se cerró detrás de ella con un sonido firme que resonó como un acto simbólico de cierre. Aquella noche, tan cargada de emociones y silencios hirientes, comenzaba a quedar atrás. Se movió con calma por su espacio, dejando caer su abrigo con suavidad sobre la silla, como liberándose de un peso invisible que había llevado durante demasiado tiempo. Se sirvió una copa de vino, esa bebida que hacía años había dejado para poder cuidar de los demás, y esta vez fue para ella sola, para saborear cada gota como un acto de rebeldía y amor propio. Encendió la música, aquella melodía que había guardado en secreto para los momentos en que necesitaba refugiarse del mundo. El sonido llenó la habitación y pareció abrazarla, envolviéndola en una cálida capa de consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vacía. No hubo lugar para el rechazo ni la tristeza. Solo estaba ella, su historia y la fuerza que había acumulado en tantos años de lucha silenciosa. Se sentó en su sillón favorito, mirando las luces tenues que decoraban el rincón. Los recuerdos de aquella cena aún danzaban en su mente, pero en lugar de pesarlos como una carga, los tomó con la calma de quien sabe que cada herida tiene su lección. Quizás no me quieran, pensó con una mezcla de tristeza y serenidad, pero yo me tengo, y tengo la historia que construí sola. Esa idea la hizo sonreír por primera vez desde hacía mucho. En esa sonrisa había mucho más que alivio. Había dignidad. Había una decisión consciente de no seguir esperando la validación de quienes no la valoraron. Había una promesa silenciosa de honrarse a sí misma y de vivir para ella, sin cadenas ni expectativas. Era un renacer que no necesitaba fuegos artificiales ni aplausos, solo la paz de ser vista, por primera vez, con los propios ojos. Mientras bebía un sorbo de vino, su mente empezó a imaginar nuevas formas de vivir. Se vio viajando sola, descubriendo lugares que siempre había soñado sin tener que explicar a nadie por qué lo hacía. Se vio retomando viejas pasiones, escribiendo sus memorias o incluso ayudando a otras mujeres que, como ella, habían sido invisibles por demasiado tiempo. Ideas que antes parecían lejanas, ahora brillaban con claridad, iluminando un futuro lleno de posibilidades. No estaba segura de qué camino tomaría, ni qué retos encontraría en ese trayecto, pero por primera vez se sentía libre para decidir sin miedo, libre para decir no a lo que no la hacía feliz, para abrazar sus sueños sin pedir permiso. Esa libertad, sencilla y poderosa, era su regalo más preciado y nada ni nadie podría arrebatárselo. Miró su reflejo en el espejo de la sala. Veía una mujer fuerte, marcada por la vida pero no derrotada. Una mujer que había sabido callar mucho tiempo, pero que ahora sabía que su voz tenía poder. En esa mirada había aceptación, respeto
y una calma que no se había permitido antes. La paz de ser vista, no solo por los demás, sino por ella misma. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad. La Navidad seguía viva afuera, con sus risas y sus celebraciones, pero ella estaba en un lugar distinto, en un espacio propio donde la soledad no era ausencia, sino oportunidad. La oportunidad de reencontrarse, de reconstruirse, de vivir con intención. Y en ese momento, mientras la música seguía sonando suavemente, comprendió que esa noche no solo había cerrado un ciclo doloroso, había abierto un capítulo nuevo, uno en el que su valor no dependía de nadie más, en el que su historia, esa que había construido con amor y sacrificio, era suficiente. Y eso, para ella, era el regalo más grande de todos. Ella vuelve a mirar a cámara con una mirada suave, cargada de verdad y de vulnerabilidad. Su voz se vuelve más cálida, como si estuviera compartiendo un secreto en confianza, un diálogo íntimo con quien la escucha al otro lado de la pantalla. ¿Tú también has sentido alguna vez que te ignoran quienes más amas? ¿Que por más que das, nadie parece verte realmente? Sus ojos se humedecen levemente, pero su sonrisa transmite esperanza, un puente entre su historia y la del espectador. Hace una pausa para respirar, como para darle espacio a quien la escucha para que sienta esa pregunta en su propio corazón. ¿Has callado tus logros, tus sueños, tus secretos, solo para encajar, para no causar problemas, para no destacar, para evitar conflictos? Habla con una sinceridad que invita a la reflexión, a reconocer ese dolor oculto que muchas veces llevamos dentro en silencio. No estás sola. Yo también he estado ahí. Con suavidad, anima a que la conversación no termine con su historia. Cuéntame tu historia. Aquí, en los comentarios, tienes un espacio seguro para ser escuchada, para compartir, para sanar. Esa invitación es un acto de valentía y de comunidad, porque sabe que el dolor compartido se vuelve más ligero y que las experiencias humanas, cuando se abren con confianza, pueden crear puentes inquebrantables. Ella recuerda que muchas personas han vivido situaciones similares y que, a veces, solo necesitan un lugar donde expresarse. Tus palabras pueden ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo, porque cuando hablamos, cuando compartimos, dejamos de estar solos en nuestro silencio. Su voz se vuelve casi un susurro de complicidad, como si estuviera abrazando a cada espectador con sus palabras. Además, invita a quienes se han sentido conmovidos a suscribirse al canal. Si esta historia te tocó, si encontraste en ella algo de tu vida, suscríbete para que podamos seguir compartiendo más relatos que nos recuerden que todos merecemos ser vistos y amados. Su llamada no es solo por números, sino por construir una comunidad donde el respeto y la empatía sean los pilares. Reconoce también la importancia de la interacción. Deja tu comentario abajo, porque cada mensaje es una luz que ayuda a iluminar la oscuridad de quien está pasando por momentos difíciles. Su tono es un abrazo cálido, un refugio para el espectador que tal vez se sienta solo. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos y acompañamos. Para cerrar, con una sonrisa dulce pero poderosa, dice, porque a veces el mejor regalo que uno puede dar es recordarles a todos quién eres de verdad. Esa frase resuena con fuerza, invitando a la autenticidad y a la autoafirmación. Es un llamado a no esconderse, a brillar con la verdad propia sin miedo a ser excluidos. Luego añade, casi en un susurro, no permitas que nadie te haga sentir menos. No olvides que tu valor no depende de la opinión de los demás, sino del amor que tienes por ti misma. Sus palabras son un faro de esperanza, una guía para quienes necesitan redescubrirse y reivindicarse.